Fíjense, vamos a comenzar con el capítulo 14 de Mateo, que narra la muerte de Juan. Fíjense, Juan y Jesús son primos, son familiares, porque María es parienta de Elizabeth, la madre de Juan. Fíjense qué cosa más llamativa, qué privilegio en esa familia. Una familia que tuvo al Mesías y al que lo anuncia. Puede ser, pienso yo, que es la familia más privilegiada de la tierra, ¿verdad? ¿Sabes lo que tú tener en tu familia al Mesías y al que lo va a anunciar? Entonces, fíjense, Juan es hijo de Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías. Su madre es de las hijas de Aarón. 6 meses después que nace Juan, el ángel visita a María y María queda encinta por obra y poder del Espíritu de Dios. María es descendiente de David por vía de Natán. Eso lo vemos en la genealogía que hay en Lucas, que básicamente se refiere a la genealogía de María. Fíjense que en la genealogía de Lucas dice hijo de. La genealogía de Mateo habla de la genealogía de José, quien funge como padre de Jesús. Y se usa el término engendrado, quiere decir que es hijo directo. Ahora, el término hijo, en cuanto a la genealogía de María, en aquellos tiempos, se interpretaba tanto como un hijo natural, como igual que a un yerno, es decir, hijo en aquellos tiempos, y sobre todo me parece que se sigue usando hoy, se le adjudicaba al yerno. O sea que usted es hijo del padre de su esposa. Por eso usted ve que en la genealogía de Lucas se usa el término hijo. Y fíjese que dice José, hijo de Elí. Elí era el padre de María. Y fíjese que cuando llegamos a David, dice por vía de Natán. O sea, aquí tenemos la genealogía de María en Lucas y la genealogía de José en Mateo. ¿Verdad? Así que tanto María como José eran descendientes del rey David. Y aquí tenemos esa familia conformada, donde por un lado tenemos los hijos de los padres de Juan, Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías, y Elizabeth, una hija de Aarón, y una prima, María, descendiente de David, por vía de Natán, y tenemos a José, igual descendiente, pero por Salomón. Bien, fíjese, en el caso de Juan, es la primera vez que sucede en la historia que una persona es llena del Espíritu desde el vientre de su madre. No había pasado eso. Y entonces, en el caso del Señor, ya es el vivo Espíritu, ¿verdad? El que está dentro del vientre de María. Se llevan 6 meses de diferencia, o sea, a los 6 meses de Elizabeth salir embarazada, viene entonces María y sale embarazada, y María va, no sé si en esos días o semanas, la Biblia no especifica, pero María va hacia Elizabeth y hay un encuentro de las dos están embarazadas, una con Juan lleno del Espíritu y una con el Señor, que es básicamente el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿verdad? Y el Señor es el Espíritu, dice en 2 Corintios 3:17. Así que fíjese algo muy notorio, que cuando se encuentran las dos madres, Juan el Bautista salta de alegría en el vientre de María, de Elizabeth. Y fíjense algo muy notorio con la cuestión del amorto, ¿verdad? O aporto, como usted le quiera llamar. Con B no se puede decir, pero bien. Fíjese que Elizabeth tiene 6 meses con Juan y María acaba de quedar encinta. Sin embargo, las dos criaturas se conectan espiritualmente. Quiere decir que Jesús tenía días en el vientre de María y ya era una entidad. La Biblia nos enseña ahí que es falso, de que una persona
no es persona, sino varios meses después, es falso. Es persona desde la concepción. Eso nos lo enseña la palabra de Dios, con ese encuentro entre Elizabeth y María. Tenemos aquí un lazo espiritual, porque hay un lazo entre Jesús y Juan. O sea, fíjense qué interesante, que los dos están llenos del Espíritu, vamos a decirlo así, y tan pronto se encuentran, hay una conexión entre ellos. Eso nos habla de la conexión espiritual de la iglesia, cómo usted y yo tenemos que estar conectados en el Espíritu. Es el lazo que define más o menos a los hijos de Dios, es decir, a la iglesia. Si usted y yo no tenemos ese lazo espiritual, hay problemas. Si usted dice algo, yo no lo voy a entender. Si yo digo algo, usted no lo va a entender. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia de espíritus. Pero si los dos tenemos el Espíritu de Dios, estamos enlazados en el Espíritu, hay comunión. Por eso cuando vamos a disertar un tema bíblico, se necesita la comunión de espíritu entre nosotros. Es fundamental para que haya un acuerdo. Lamentablemente yo veo a muchas personas hablando de la Biblia, uno con un espíritu y otro con otro. No, tiene que haber un mismo espíritu. Cuando hay un mismo espíritu, entonces lo que yo digo equivocado, usted me lo va a corregir y yo lo voy a aceptar. O al revés, lo que usted dice equivocado, yo se lo puedo corregir y usted lo va a aceptar. Y hay armonía, no hay discusión ni desavenencia. Fíjense cómo Jesús y Juan estaban conectados de espíritu y había un fluir del espíritu en ese momento. Bien. Fíjense, vamos a saltar ahora de la familia de Juan y Jesús a la interacción entre los ministerios. 30 años después de eso, del nacimiento obviamente de Jesús y ese encuentro con Juan, Jesús se manifiesta como profeta de Dios, como enviado de Dios. Y Juan lo bautiza. El ministerio de Juan consistía en predicar el arrepentimiento de pecados, bautizar y sobre todo ungir al Mesías. Ese era el ministerio de Juan, básicamente. El ministerio de Jesús era manifestarse, ser ungido, llevar las buenas nuevas, morir por nuestros pecados y resucitar. Bien. Y también la posterior evangelización por el mundo. Y lo que le daba el silbato de salida al ministerio de Cristo era cuando Juan lo bautizara. En efecto sucede así, Juan lo bautiza. Y ahí básicamente comienza el ministerio de Cristo. Ahora bien, fíjese, hay un punto que tenemos que entender. Cuando Juan bautiza a Jesús, ya el ministerio de Juan estaba, Juan tenía discípulos, y es como decimos, el silbato de salida para el ministerio de Cristo, pero van a estar los dos ministerios juntos o en paralelo, y eso no puede ser. Uno de los ministerios tenía que cesar. Ahora entendemos la palabra de Juan cuando dice, es necesario que yo mengue y que él crezca. Entonces se imagina los dos ministerios en paralelo, iba a haber problemas. Por eso el ministerio de Juan tenía que desaparecer. ¿Qué nos dice eso? Que cuando Cristo es bautizado por Juan, eso indica que su ministerio ha cesado. Y para que cese completamente el ministerio de Juan, ¿qué se necesita? Lamentablemente, la muerte de Juan. Oiga qué cosa tiene la vida. Eso que fue una alegría para Juan, Jesús sabía que era muerte para él. Que tan pronto Juan lo bautizara, al poco tiempo Juan iba a morir. No sé si Juan lo sabía, quizás, no sé. Ahora, el que yo sí sé que lo sabía era Jesús. Fíjese qué situación más dolorosa, más complicada. Por eso yo digo que los clavos de Jesús no solamente fueron los de la cruz, eso se lo hicieron a todas las personas. A todos los que crucificaron, le clavaron los clavos. Pero, ¿y los clavos emocionales y espirituales por el que el Señor tuvo que pasar? Este es uno de ellos. Imagínense una persona
que le da una buena noticia a usted, y esa buena noticia es para muerte para esa persona. Eso es terrible. Eso fue lo que pasó en este episodio. Juan lo bautiza, el Hijo de Dios. Sin embargo, ese bautismo representaba la pronta muerte de Juan. Y fíjese que eso se aplica también al templo. El templo de Dios es la iglesia, el mismo Cristo y sus discípulos, el lugar donde hay que adorar. Por eso usted ve que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Usted se imagina que estuviese todavía en pie el templo de Jerusalén. ¿Qué idolatría se iba a formar? Por eso el genuino templo es Cristo. Ya el templo no tiene razón